Hay una cosa que, bueno, hay varias cosas que efectivamente no nos hemos acordado o no hemos tenido tiempo de contestar, y veo que es un tema que han comentado más de uno. El tema de que en una transparencia se identifique CaixaNova como sociedad adquirente es simplemente un tema técnico-contable. No quiere decir nada en cuanto a lo que sería la operación jurídica o el equilibrio de poderes que se podía estructurar posfusión. La normativa contable, pero no querría extenderme ya que el tiempo es bastante limitado, la normativa contable exige que cuando hay una combinación de negocios, una fusión es una combinación de negocios desde el punto de vista contable, hay que decidir cuál de las dos, contablemente, es la que queda como adquirente. Y lo que eso conlleva es que la adquirida puede ajustar sus estados financieros contra las reservas. ¿Vale? Es decir, la sociedad adquirida pone sus activos a valor razonable, la adquirente no. ¿Vale? Y entonces nosotros lo que hacíamos era un análisis de efectos en la cuenta de resultados y en el patrimonio de las entidades, siendo una la adquirente, siendo otra la adquirente, y veíamos que encajaba mejor en el modelo que desde el punto de vista contable fuera CaixaNova. Nosotros, dentro del ámbito de nuestro trabajo, no entraba para nada definir un posible ecuación de peso de cada una de las entidades originales en la entidad resultante. Por tanto, esto sí me gustaría que quede claro que era un tema estrictamente técnico-contable, y si les ha faltado un poco de explicación me sabe mal por el tiempo que tenemos, que no me gustaría extender más en este tema tan técnico. Decirles de todas maneras que finalmente, por lo que hemos visto en las cuentas anuales, se optó por un tratamiento contable distinto que el Banco de España autorizaba en aquellos tiempos, que era que las dos entidades pusieron sus activos a valor razonable. Es decir, que finalmente en la fusión que se realizó fueron las dos entidades las que hicieron sus ajustes contra los fondos propios. Pero eso lo he visto solo consultando las cuentas anuales que nosotros no hemos auditado. Espero que esta parte haya quedado claro porque veo que interesaba. En cuanto a cómo se centran las áreas críticas, yo creo que en banca, sobre todo en la banca de las cajas de ahorros, había un cierto consenso que las áreas críticas en aquella época era sobre todo la exposición al mundo inmobiliario y determinados instrumentos financieros en los cuales estas cajas, por suerte, no estaban expuestos, como podía ser el mundo de las subprimes o productos complejos que tenían ellas en cartera. En este caso, como les digo, no fue un tema mayor. Y es un tema que se pacta. Cuando he dicho que fue un trabajo hecho a medida, no quiere decir que el informe fuera hecho a medida, sino que el trabajo fue hecho a medida, quiere decir que hicimos una combinación de varios trabajos para, en ese periodo tan corto, ser capaces de dar el diagnóstico. Y ahí hubo una combinación. Hubo un trabajo que era bastante asimilable a lo que sería una due diligence, pero de alto nivel, que era la fase de ver los efectos que podía haber en el patrimonio, esos ajustes que les hemos mencionado. Eso sería un trabajo que normalmente se llama due diligence, pero que pues, en una segunda fase se debería de haber profundizado, pero eran técnicas de due diligence, donde hay cierto contraste de números para ver que se está trabajando sobre información que en principio no aparenta ser inexacta, pero que en todo caso pues faltaba una segunda fase de conclusiones. En cuanto al modelo utilizado y en cuanto a si hemos tenido contactos o no con el Banco de España, pues efectivamente esta metodología que aplicamos en el trabajo de diagnóstico para la viabilidad de la fusión de las dos cajas gallegas era una metodología que ya habíamos aplicado anteriormente, no solo en España, sino también en otros países europeos que quizá unos años antes habían afrontado procesos también de reestructuración, y era una metodología que el Banco de España ya conocía de otros proyectos que habíamos realizado previamente en España y que habían sido presentados al Banco de España, y por lo tanto pues conocía la metodología que estábamos utilizando, y yo les diría que eran conocedores de la metodología y algunos detalles de ellos, como por ejemplo cómo se enfocaba el tratamiento del riesgo al sector inmobiliario. Luego yo creo que ha habido una pregunta sobre si ha sido
el cambio normativo el que realmente ha hecho que las cajas fueran inviables. Digamos, numéricamente se podría pensar que así lo es, porque, como hemos explicado, el requisito adicional de capital en estas cajas en concreto ha sido muy relevante. De todas maneras, la normativa parece fruto de la situación macroeconómica y de la situación de España en los mercados de capitales. Y es esa crisis económica la que lleva a que se tenga que exigir un nivel superior de capital a las entidades, porque al final el capital significa la capacidad de absorber pérdidas. En un entorno de crisis económica, la perspectiva de que una entidad tenga un resultado adverso es mayor y, por lo tanto, pues es lo que justificó que los reguladores exigieran mayores volúmenes de capital para tener la capacidad de aguantar esa fase de efectos negativos en las entidades. Por tanto, yo diría que el principal causante sería la crisis, que se ha alargado mucho más e incluso se ha ahondado más de la que partíamos cuando en 2009 hacíamos el informe, que eso ha derivado en el cambio normativo y que ese cambio normativo, pues numéricamente también ha supuesto un requisito más alto para garantizar la viabilidad de las entidades. En cuanto a los trabajos que han mencionado que estamos haciendo, bueno, como bien decía al principio, somos una de las principales empresas tanto de auditoría como de consultoría como de asesoría fiscal y yo creo que es normal que hagamos algunos trabajos relevantes. De los que ha mencionado, de hecho hay algunos que no solo los hemos hecho nosotros, sino que se han repartido en lotes y hemos participado pues otras empresas también conjuntamente con nosotros. Y yo creo que para acabar, lo que me gustaría es reiterar una vez más que por nuestra parte fue un trabajo con una metodología robusta, como hemos dicho, una metodología que ya era conocida y que había sido aceptada. Fue un trabajo que se basó, como todas las proyecciones financieras y todos los planes de viabilidad, en un escenario económico a largo plazo que el tiempo ha demostrado que no se ha cumplido de una manera importante. Y por último, que nuestro informe pues ha aportado un criterio en un momento determinado de un proceso de fusión largo, pero que han habido algunos informes antes y han habido otros informes después, y que cada uno pues ha ido profundizando y dibujando toda la documentación que es necesaria de acuerdo con la normativa, pues para que dos entidades se puedan fusionar y reciban todas las autorizaciones y asimismo que puedan recibir ayudas públicas. Y con esto yo creo que hemos dado respuesta a la mayoría de... Pues muchas gracias, señor Gibert y señor Trevijano, por su presencia hoy en esta comisión que mucho agradecemos.